Muy buenas noches, mi nombre es Juana Baloy y desde el Salón Gloria Guardia les doy la bienvenida a la Feria Internacional del Libro 2020. Nos encontramos en la mesa de desarrollo del cómic y manga en Panamá. Les recuerdo que sus cámaras y micrófonos estarán deshabilitados, pero habrá una sección de preguntas y respuestas. En la parte inferior de sus pantallas está el icono de preguntas, donde pueden nombrar al panelista a quien se dirige su inquietud. La actividad será transmitida por nuestro canal de YouTube y finalizará a las 7:50 p.m., por lo cual los invito a ponerse cómodos y cedo la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias, Juana. Bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy en la Feria del Libro, a este panel titulado Desarrollo del Cómic en Panamá. Para mí, Roberto Díaz, es un placer poder estar aquí con todos ustedes y sobre todo, pues también compartiendo sala virtual con estos distinguidos invitados que tenemos el día de hoy, cada uno aportando a lo que es la historia y el desarrollo del cómic en Panamá. Y quiero agradecer de manera especial a la CAPALI por incentivar este conversatorio y también a la organización de Antología de Historietas Panameñas por organizar la mesa. Para los que no saben, la Antología de Historietas Panameñas es un proyecto editorial lanzado hace un año que reúne a 30 escritores e ilustradores panameños para la realización de 14 historietas cortas. El libro está disponible en Amazon.com y en las principales librerías de Panamá. Y para saber más de este proyecto, te invitamos a pasar por la página de Antología, antologiapma.com. Empezamos presentando a nuestros distinguidos invitados. Tenemos aquí al profesor Rolando Rodríguez de León, Hola, mucho gusto. El profesor Rolando es catedrático de la Universidad de Panamá con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y maestría en la Universidad de las Islas Baleares. Ha ejercido la docencia en la Escuela de Diseño Gráfico por más de 17 años. Desarrolla sus investigaciones en el campo de audiovisual y el anime japonés. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales y es autor de los libros El cine de animación en Japón y 26 años del anime en Panamá. Nuevamente, bienvenido y mucho gusto de tenerlo por acá, profesor. Gracias, gracias a ustedes. También presentamos a Julián Pérez. Estudió teología en Colombia, Costa Rica y Cuba de 1979 a 1984 y periodismo en la Universidad de Panamá de 1985 a 1989. Desarrolló su carrera en el campo de publicidad, periodismo, caricaturismo. Ha ilustrado muchos libros de cuentos y literatura educativa para escritores panameños. Actualmente es el diseñador senior para Red Fuse Communications y es el creador del cómic panameño El Cuásar, que lleva ya 3 números publicados. Bienvenido, Julián. También vamos a presentar a Yoram Mora. Bienvenido, Yoram. Moya, ¿qué tal? Yoram Moya es cineasta, fotógrafo e ilustrador. Ilustró varios segmentos e historietas para el semanario El Camaleón durante los años 90. La Gobernación de Panamá le rindió un homenaje a su labor silenciosa en la cultura en el año 2018. Ganó mejor guión del proyecto 48 de TNT con Impreciso en el año 2008. Su obra Mal Inmueble de 2012 ha tenido gran reconocimiento, ganando múltiples premios como una mención de honor en el Festival de Jaya. Nuevamente, bienvenido. Gracias. Y también tenemos con nosotros a Julio Quintero, conocido por muchos fanáticos del manga local como Kei-kun. Mucho gusto. Bienvenido, Julio. Él es doctor oftalmólogo, estudió medicina en la Universidad Nacional de Panamá de 1999 a 2005. Hizo su especialidad en oftalmología en el Centro Médico Nacional La Raza en México DF de 2009 a 2012. Actualmente trabaja como especialista en oftalmología en la provincia de Chiriquí y es autor del manga panameño Alien Defender Maki, que en pocos días publica su segundo volumen. Bienvenido, Julio, y felicidades por la pronta publicación del segundo volumen de Alien Defender Maki. Muchas gracias, es un placer. Bueno, empezamos y antes que todo, pues, reconociendo la labor de cada uno de ustedes, nuestros invitados de honor el día de hoy, ha
ha podido compartir a lo largo de la historia del desarrollo del cómic en Panamá, tanto en su creación, producción, como también en el estudio de las influencias que han llegado aquí para ser parte también de nuestra cultura a la hora del desarrollo de historias. Y quería comenzar con Yoram. Yoram, como conocíamos un poco en tu breve biografía, estuviste bien involucrado en lo que era el desarrollo del semanario del Camaleón, que casualmente creo que el próximo año está cumpliendo 30 años de su primera publicación. Corrígeme si me equivoco. Sí, la verdad es impresionante cómo pasa el tiempo. Recuerdo cuando comencé, casi en los 92, después de la invasión, prácticamente ahí conocí a muchos ilustradores que ya trabajaban, digamos, en periódicos, y también conocí a otros ilustradores que trabajaban, que ingresaron. La verdad, la mayoría éramos jóvenes, o sea, yo tenía 16 años para ese tiempo, y la verdad fue una experiencia, digamos, que me ayudó mucho a conocer el ambiente de cómo trabajar, digamos, la caricatura política y la sátira, ¿no? Sí, era un tema de que ya en nuestro país la caricatura era un medio de comunicar ideas, pues, y como bien su nombre lo gestiona, un poco más en tono humorístico, de muchas de las cosas que pasaban en el día a día. Y nosotros éramos anuentes a eso, más que todo por las caricaturas específicas que había y todavía continúan siendo publicadas en algunos diarios. Pero una de las cosas interesantes, como tú comentas, es que en ese periodo de su juventud, ustedes forman este grupo que prácticamente empezó a publicar un semanario que yo en mi mente, al día de hoy, yo lo compararía como algo como lo que produce Estados Unidos con el Mad Magazine o un Charlie Hebdo allá por Europa, que era ese semanario en donde la gente podía de alguna manera hacer catarsis de muchas de las cosas que podían suceder con un tono un poquito más humorístico. ¿Cómo era ese proceso de crear una edición de ese tipo con este equipo? Bueno, la verdad, la revista MAT digamos, un antecedente muy, muy directo a lo que realmente hacíamos nosotros también, en la cual nosotros, digamos, hacíamos sátira de lo que pasaba en la sociedad. Además de las cosas, del acontecimiento político y todo esto, también se daba la apertura a que pudiéramos comentar, digamos, cualquier tema, ¿no? O sea, muchos temas eran vivencias que teníamos nosotros, digamos, en el colegio, otros que estaban en la universidad. Ahí surgieron varios personajes, digamos, Junior Sucre creó Memo el Brujón, que era un personaje que trataba sobre un universitario que realmente no tenía éxito con muchas personas. Rafael Gallardo hizo lo que ya se llamaba Meñi y Pepe, que trataba sobre dos jóvenes que hacían cosas en las calles, y dos jóvenes que era uno de clase media y el otro de clase baja, y entonces se relacionaban entre ellos y tenían esas, digamos, esas características de esos personajes, que también obviamente David fue uno de los guionistas también de esa sección. Sin embargo, sí, dentro de ese tiempo pasaron, digamos, muchos acontecimientos que realmente después de la invasión, como que se dio la apertura a la libertad de expresión, en la cual ya se podía decir cualquier cosa, y fue, digamos, como un tiempo donde realmente la caricatura tuvo una importancia fuerte, sobre todo porque era un semanario que salía semana tras semana, y se leía en los colegios, en la calle. Tuvo, digamos, cuando se vende demasiado el periódico, o sea, tuvo una gran venta. Sobrepasó bastante, hasta los periódicos tradicionales, sobrepasó, digamos, el límite de esa circulación. ¿No? Y eso era sorprendente, porque una de las cosas que yo siempre recuerdo, y con mucho respeto de este semanario en específico, era la cantidad de historias que ustedes podían contar en una edición por semana. Y para mí esa parte es clave, porque no era un trabajo de una viñeta o un cuadro diario. Eran a veces páginas completas
de varias viñetas que se publicaban de acuerdo a las historias que ustedes contaban con los guiones que trabajaban. ¿Cómo era ese proceso de estar, se puede decir, produciendo este tipo de material? Había otro contenido también, había incluso burlas a películas, como con afiches y otras cosas, pero este material específicamente, que podríamos decir que nos dio una relación, una visión de una publicación semanal donde veíamos ya caricatura en secuencia como cómic. ¿Cómo era eso en ese tiempo? ¿Cómo ustedes se organizaban para todas las semanas poder cumplir con ese trabajo? Bueno, la verdad, éramos un grupo, vamos a decir que éramos un grupo casi como de 12 caricaturistas, en la cual el proceso de trabajo era, digamos, el periódico salía el lunes. Después que salía el diario, digamos, íbamos el lunes o martes, íbamos a las oficinas, que en ese tiempo quedaban en el Siglo, eso era por barrio. Entonces, llegábamos ahí, veíamos noticias, hablábamos entre nosotros, de que para el martes, miércoles, ya estábamos comenzando, digamos, a crear ideas. Era un ambiente muy creativo, la verdad, o sea, teníamos la televisión puesta ahí con las noticias todo el día. Investigábamos algunas cosas, buscábamos, o sea, éramos fanáticos de películas de Star Wars, muchos eran fanáticos de cómics, digamos, Paye era fanático de Spider-Man, él fue el que creó Rataman, entonces él emulaba, digamos, esa característica del cómic a través de sus caricaturas. Y entonces ya miércoles, jueves ya estábamos trabajando en sí, en las páginas, cosa que el jueves se hacía, habían varios, o sea, hubieron varios directores en ese tiempo, estuvo Baldo Davis, Delmiro Quiroga, estuvo Antonio Fraguela, Tadeo, que en paz descanse, y digamos, ellos en sí hacían como un filtro de las páginas que iban a salir para ser impresas. En ese tiempo no había mucho trabajo digital, todo se hacía a mano, se hacían PNT, se agarraban, se imprimían los textos, se pegaban encima. Era un trabajo muy artesanal para ese tiempo, y después eso se digitalizaba y se mandaba a imprimir. Obviamente fue evolucionando la tecnología y vino la computadora y todo lo demás, y entonces a través de eso ya entonces las páginas después las pintábamos digitalmente y así. Y a veces nos trasnochábamos bastante, o sea, dibujando en la oficina. Me acuerdo que íbamos a comer rico pollo, o sea, muy tarde en la noche. Era un ambiente de verdad muy, muy creativo en sí. O sea, había bastante energía de esa necesidad de crear contenido, pues. Y en este caso, previo a todo esto que tú estabas trabajando con el resto del equipo del Camaleón, ¿tú habías tenido alguna experiencia similar en trabajar en ediciones impresas de este tipo? No, la verdad nunca tuve la experiencia anterior a trabajar en impresos. Yo venía del colegio, yo dibujaba desde muy chico. Un amigo me dijo, oye, ¿por qué tú no trabajas aquí? ¿Te gusta dibujar? Y esto, yo fui a las oficinas, llevé esos dibujos que uno hace detrás de los cuadernos y todo lo demás. En ese entonces me dijeron que Benjamín, que era un compañero que también en paz descanse, y me dijo, oye, ¿por qué tú no te creas un contenido, algo de tu vida, de lo que tú haces, en tu vida cotidiana? Casualmente, para ese tiempo existían los araos que se hacían en los colegios, y entonces hice una historieta en base a ese tema, ¿no? Y ahí fui conociendo, digamos, el ambiente de trabajar en medios impresos, y también que obviamente yo era fanático de la revista Mat, y eso fue, digamos, una de las cosas que me motivaba a hacer ese tipo de caricaturas. Además que muchos también dibujaban cómics, pero a nivel personal, ¿no? A medida que fue evolucionando, obviamente fui metiéndome un poco más, digamos, en el proceso de trabajar en un medio impreso, y también quedé, digamos, trabajando como retocador de imágenes del periódico, del Siglo y ese tipo de cosas. Sí, y de ahí, después de todo este trabajo y estas cosas que aprendiste en el Camaleón, porque básicamente fue como una escuela, porque como tú dices, llegaste, fue como una persona que le gustaba dibujar, y ahí fuiste aprendiendo sobre la marcha muchas cosas de este proceso, en lo que yo veo
un proyecto exigente por ser un tema de semanario. Ir de pronto, si eso te ayudó en otras áreas de ahora tu carrera, de lo que haces ahora, tú sientes que fue una experiencia que te empezó a mover en la dirección a la que tú te encuentras el día de hoy haciendo lo que haces. Totalmente, totalmente. Eso influyó mucho en mi vida. La verdad que después de ahí, yo quise aprender a animar esas caricaturas que hacía. De ahí fue aprendiendo animación. Bueno, me enseñaron animación, me enseñaron a hacer páginas web, ahí aprendí a hacer, digamos, trabajo multimedia. Y también el tema de escribir y, digamos, de hacer estas historietas me motivó a estudiar cine. Yo estudié publicidad. En Panamá las únicas carreras creativas en ese tiempo era estudiar publicidad y diseño gráfico. Y a partir de ahí decidí salir del país para estudiar cine porque la verdad vi que era importante, digamos, tener, o sea, crear las historias no es cuestión de solamente pensar una idea y escribirla y ya. Yo creo que también uno tiene que tener, digamos, conocimientos, digamos, profesionales y técnicos para poder hacer este tipo de trabajo, de hacer historias y hacer animación y todo lo demás, ¿no? Y a No, partir sí. de ahí estudié cine, animación, todo lo demás, y me ha influido bastante en la vida, la verdad, haber trabajado ahí, pues. Y ahora una pregunta más ahí, Yoram. ¿Sientes que hoy en día hacer algo como un semanario con estos segmentos o estos espacios para ilustraciones tipo cómic, tipo caricatura y arte secuencial, es más fácil o es más difícil que en ese tiempo? Bueno, te digo la verdad, todavía yo mantengo comunicación con algunos de los compañeros en la cual que aún siguen, digamos, trabajando en semanarios y esto. Algunos caricaturistas lo han hecho de manera digital, todavía siguen trabajando en este tema digital. Pienso que ahora mismo vivimos unos tiempos donde se ha creado lo que se llama el meme, en la cual esto ha hecho que, digamos, que un trabajo que hacíamos tan elaborado de dibujar, de quedarnos tanto tiempo trabajando, ahora simplemente se crea este meme que es algo que se hace a través de una foto, un texto, las personas lo ven 3, 4 segundos y pasan, y pasan, y pasan, y pasan, y hay cantidad de información que las personas absorben. Y yo, en mi caso, yo pienso que la caricatura, ahora mismo existen muchos caricaturistas que realmente ahora les publican sus caricaturas en la televisión y esto. Pienso que hacer este tipo de semanario en estos tiempos sería algo, bueno, algo muy diferente porque realmente ya estamos acostumbrados a ver todo digital. Obviamente hay una cultura de absorber cosas digitales y no absorber, digamos, el material impreso. eh, es algunas cosas que las cuales nosotros hemos conversado, es decir, vamos a salir de vuelta. Hemos pensado también trabajar, digamos, en animar estos tipos de caricaturas que se hacían antes, hacer Ratamán animado, todo este tipo de cosas. Sin embargo, es un trabajo que toma mucho tiempo y yo pienso que, que ahora mismo ha evolucionado este tipo de generar este tipo de contenido. Ahora mismo el gallinazo es como algo representativo de esta evolución y también, digamos, la cáscara, que en un tiempo también fue una evolución de este medio impreso a estar en medios digitales, estar en televisión o estar en medios digitales, y ha evolucionado un poco. En mi personal particular, o sea, me gustaría trabajar en un proyecto de este tipo, pero no semanalmente. Yo creo que ya para mí, yo creo que ya, sería mucho, pero sí lo trabajaría, digamos, como una especie de libro o algo que, digamos, quede en la memoria panameña, pues. Sí, Y muchísimas. además 30 años, o sea, hay generaciones que no han visto eso nunca, para ellos esto es Sí. nuevo para ellos. Por ahí alguien me comentaba, cuando promocionábamos esto, que le gustaría ver un recopilatorio de muchas de las historias que se contaban en El Camaleón, como algo de memoria histórica. Entonces, por ahí lo dejo, lo dejo porque me causó curiosidad, ya llegando a los 30 años, que este semanario la gente lo tiene mucho en su corazón, porque era un espacio donde podíamos ver estas historias pues plasmadas por jóvenes, a manera de humor,
en formato casi como de historieta prácticamente, o sea, tomando como base la caricatura, que es algo tan tradicional de nosotros los panameños. Y pasando por eso, yo quería también hablar con Julián, que está por acá, Julián Pérez, porque me parece de que así como hablábamos de cómo la caricatura es parte entrañable del día a día del panameño y sus evoluciones, pues que hemos visto ahora en manera digital, en la historieta también. Entonces, tanto la influencia de la historieta norteamericana con la llegada de publicaciones acá de personajes de superhéroes, que siento que en el tiempo de la ocupación norteamericana acá eran vistos en su formato de paquín más regularmente, porque la gente las buscaba pues en tiendas como la distribuidora Lewis y otras. También la influencia del cómic mexicano, que venía por acá por algunas editoriales que se distribuían hace muchos años atrás, personajes como Calimán, El Fugitivo, cosas como El Libro Vaquero. Y ahora tenemos también que esos personajes inspiraron ideas en creadores acá, como en ti, Julián, que desarrollas una idea llamada el Quasar, y esta idea de pronto, aunque recientemente yo me he podido leer los 3 primeros números que han sido publicados en formato cómic, y me han gustado bastante por cómo tú también explicas ciertas cosas allí en tu guión. Esta es una idea que no es tan nueva, que es algo que tú concebiste desde hace mucho tiempo atrás y que de pronto llega a su fruto recientemente. ¿Cómo es esa historia, Julián, del Quasar como un superhéroe panameño? Ya, buenas tardes, gracias, Roberto. Bueno, en realidad sí fue a partir de 1985 que se empezó la idea empecé con la idea de un personaje, un superhéroe, pero no es sino hasta después de la invasión cuando cuaja a nivel de guión y a nivel de dibujos, porque el primer número está dibujado desde esa época, a finales del 89 aproximadamente. Y curiosamente, el cómic se llamaba Quasar, el personaje, pero mucho después yo me enteré que había en Marvel un personaje que era Quasar. Resulta que la historia mía tenía, ahí sí no se parecen en nada, ¿no? El Quasar de Marvel y este humilde proyecto panameño no se parecen en el tema de la historia, ¿no? Y en la historia que yo planteaba había una estación espacial, eso está explicado en el segundo número, que se llamaba el Quasar, porque todo era alrededor del fenómeno de un quasar. Y para evitar conflictos, dije, bueno, este es el nombre que voy a usar, no Quasar, sino el Quasar. Y lo registramos así y no hubo ningún problema. Pero sí, desde ese tiempo está ese proyecto. Pero fíjate qué curioso que ese tipo de proyecto, que fue el primero de ciencia ficción y aventura, pero no es por en lo más mínimo el primer cómic panameño. O sea, ha habido con Ologuacdi y con Rómulo, Pedro Prestán, una historia sobre el gran patriota, abogado panameño. Esa historia la escribieron y la dibujó Ologuacdi. Y yo tengo aquí una cosa curiosa. En 1970 hay un material que se llama Victoriano Lorenzo, el Cholo Guerrillero. En 1970 este cómic salió porque el gobierno de aquella época quería recuperar, reivindicar la figura del general Victoriano Lorenzo, al cual se le endilgaban una cantidad de atrocidades y robos y cosas, pero no, simple y sencillamente se escondió la figura heroica realmente de Victoriano Lorenzo. Y el autor de este cómic fue el señor Néstor de Icaza. ¿Recuerdan a Juan Carrete? Él, que era dibujante, además, y muy bueno,
tomó el proyecto en su mano y lo hizo un cómic. Así muchas otras experiencias, caminando y cuenteando, del Centro de Capacitación Social en formato de cómic. Yo en ese proyecto participé yo también en el 78. Y un dibujante que se llama Pedro Ortiz, un amigo, el amigo Pedro Ortiz, que también hizo dibujos allí. Pero bueno, sí viene desde aquella época, Roberto, el material. Sí, y ahora, ¿cómo es este proceso de tomar este material que fue concebido, pues su idea en esa época, y adaptarlo a este formato que lleva más temas de digital? ¿Cómo fue ese proceso editorial para poder llegar al punto de tener ese material, tanto impreso, que lo hemos visto en varias convenciones que tienen que ver con cómic aquí en Panamá, y también ahora en plataformas como Comixology, en donde también pueden descargarlo de manera digital? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el proyecto a nivel impreso me tomó mucho tiempo porque, como todos ustedes saben, todos los otros compañeros dibujantes, es cuestión de recursos. Y la situación cuajó justamente después de la invasión. El cómic cuajó con la idea y el guión y los dibujos y todo, ese primer número. Y era muy difícil en aquel tiempo para mí, que no tenía recursos y tenía que pedir patrocinio y todo ese tipo de cosas, tratar de lanzarlo. Hubo gente que se interesó, pero curiosamente lo que querían era prácticamente quedarse con la idea, y eso no era lo que yo quería. Yo quería por lo menos este proyecto que fuera mío, porque yo toda la vida he trabajado en publicidad, haciendo cuestiones para otros, proyectos de otros, etcétera, y ahí yo dejo que me digan lo que quieren, porque caramba, de eso se trata la publicidad, el creativo, los conceptos. Yo lo que tengo que hacer es interpretarlos. Pero en el caso este, quería que fuera lo que yo había pensado, porque si ven en el primer número tiene a un caucásico allí con el cuásar. Simple y sencillamente fue como una especie de reacción frente en el periodo de la crisis previa a la invasión. Ese encontronazo que tuvimos con los Estados Unidos, y yo me sentía como impotente, ¿no?, frente a esa situación, y quise en esa portada reflejar un poco eso. O sea, mi reacción de juventud e impotencia frente a eso, quise hacerlo así, que fuera una especie de trabajo contestatario, ¿no? Contestatario. Y que ya no hiciéramos simple y sencillamente venia a las producciones de afuera, sino que empezáramos a reflejarnos nosotros mismos. Aquella idea de que todo lo que teníamos venía de afuera era lo más importante. Incluso los niños desde chicos pensaban que el mejor clima del mundo es el de los lugares donde nieva, ¿no? Nos meten eso. Y aquí en Panamá, en América Latina, en una hectárea de terreno hay miles de veces más biodiversidad que en un lugar como ese, en hectáreas de esos lugares. O sea, realmente nuestro clima es maravilloso. Ni siquiera eso nos enseñaban a valorar nuestras historias. Yo crecí en Aguadulce, y allá yo me conocía todas las calles de México, porque en el cine de allá de Aguadulce pasaban el montón de películas mexicanas, y nosotros admirábamos lo de allá, lo de Estados Unidos, etcétera, pero nada de aquí. Los Estados Unidos tenían la posibilidad los espectadores norteamericanos tenían la posibilidad de ver la televisión, ver el cine, leer sus revistas y verse reflejados ahí. Ese efecto espejo no lo teníamos acá en Panamá. No nos veíamos reflejados en la producción nuestra.
Y esa era la espinita que me hacía como luchar para que este proyecto saliera. En el caso del material impreso, como me decía, me costó poco porque yo trabajé por mucho tiempo en una revista aquí en Panamá, la revista Diálogo Social, en el área editorial. Ahí hacíamos de todo, diagramación, trabajamos en la imprenta, en el plano editorial, en todo, hacíamos de todo ahí. Así que yo más o menos conocía en qué formato tenía que trabajar las cosas, y luego en publicidad me familiaricé con el plano digital. Así que me fue sencillo en ese plano eh, prepararlo para imprimir, ¿no? No, y eso es importante porque tenemos la historia, por lo menos, de Yoram, de que él llegó a aprender al camaleón. Y usted, Julián, tuvo la oportunidad de concebir la idea varios años atrás, y con lo que fue puliendo en su carrera, ya cuando fue a lanzar el producto final, que es lo que tenemos en los 3 capítulos del Quasar, ya tenía una idea de cómo lo quería armar, cómo lo quería presentar, que le facilitó la etapa de producción, porque hay muchas personas el día de hoy que de pronto quieren comenzar, pero no tienen una idea de producción editorial. Y eso los pone en cero, y empieza el miedo, empieza si lo hago o no lo hago. Y también, como usted decía, de poder que su idea, más allá de que alguien más la tome y la haga, poder hacerla bajo sus términos. Eso es bien interesante. Claro, claro. Además de que, por supuesto, yo me apoyé a nivel técnico, a nivel de guión y este tipo de cosas, me apoyé en literatura que había en la época, fundamentalmente en el libro de historietas, Cómo hacer historietas, de José María Parramón. Extraordinario, te da fundamentos impresionantes de lo que es hacer un cómic con la visión de esa época, ¿no? Donde te decían, caramba, tienes que tener referencias para todo lo que hagas. Si vas a hacer a un soldado de la Segunda Guerra Mundial, no le pongas esos aditamentos de otra época, busca referencias. No vas a poner un tanque que no existía en la Segunda Guerra Mundial en un terreno de batalla. O sea, fíjate en todos esos detalles. Y, por ejemplo, yo quise hacer un libro, un libro ilustrado sobre Urraca, sobre la vida de Urraca, y me enfrenté al problema de que tenía mucho material escrito sobre lo que era Urraca, sobre la historia de Urraca, y me encontré con un libro maravilloso de Acracia Sarasqueta de Smith, que en 1961 ganó un premio Ricardo Miró, tercer lugar. Pero leer ese libro era como ver claramente todo el terreno, una película de lo que fue la vida de Urraca, una novela histórica. Y resulta que sí, estaban esos detalles, estaban en la obra de Berguido, de un poco de gente, tenían allí muchos detalles escritos de la vida de Urraca, pero cuando lo vas a dibujar, y yo voy a hacer la aldea en la que está Urraca, con los árboles frutales que debió haber existido en aquella época, que debieron haber existido en aquella época, me enfrenté con un problema. Yo tenía que investigar cómo eran las chozas. Sé que habían escaleras, pero cómo eran esas escaleras, si eran las de cuña, cómo eran, porque no eran escaleras de travesaño como las que conocemos ahora. Cómo era la vestimenta, cómo era la organización urbanística del lugar. Si yo quería narrar la historia, no solo con palabras, sino con dibujos, tenía que cuidarme de no mentir y de educar también en ese sentido. Así que me significó un trabajo de investigación y lo confieso, me empantané en el material. Ahora probablemente es mucho más sencillo porque está la internet, pero en aquel tiempo no tenía nada de esto. Y ahí lo dejé, pero con esa deuda pendiente, ¿no? No, sí, y qué interesante
el ver todos esos proyectos que usted podía pensar en ejecutar en el formato de historieta o de libro ilustrado también, sí. Pero todo el proceso que tiene que llegar para usted como autor, poder contar la historia que quiere contar, pero correctamente, como una responsabilidad histórica también hacia los lectores que de alguna manera van a conocer un poco más de lo que es el pasado de su país a través de una historieta o de un cómic en este caso. Claro. Y de veras es interesante ver, por lo menos en el caso de usted, Julián, y de Yoram, todos esos procesos de cómo hicieron para llegar hasta donde estar y producir lo que hicieron. Y también en esta parte, pues, usted comentaba de que no es el primer cómic panameño, pero también comentaba de que asimismo han llegado cómics en formato de inserto en algunos periódicos. Yo en mi tiempo de vida los he visto por ahí en lo que era Aprendo, también incluso insertos en semanarios que te daban pedazos de una historia para pegar en un álbum, pero estaban hechos en formato cómic. O sea, ese estilo o el cómic todavía se mantiene como parte de nuestra cultura en algunos lugares, pero no solo eso. De los finales de los 80 a principios de los 90, se pudo ver la influencia en Panamá de otro tipo de estilo, no solamente el estilo americano, no solamente el estilo que ya teníamos autóctono de caricatura o de cómic americano, sino también el estilo japonés, muy influenciado por lo que se conoce como manga, que tiene bastante auge aquí en Panamá, muchos lectores de manga, al punto de que he visto muchas tiendas que tienen secciones específicas de manga aquí en Panamá. Y también por ese periodo en donde a través de los medios masivos teníamos acceso a animaciones japonesas, y muchas eran adaptadas en ese formato. Y yo quería aprovechar aquí, teniendo al profesor Rolando acá, que ha investigado mucho pues, de la historia del anime en Panamá, y cómo de alguna manera esas influencias de esta cultura y de la forma de ellos de contar historias, no solamente en el manga, que es el origen de muchas de las animaciones que podemos ver hoy en día, y muchas de las muy exitosas como Dragon Ball, incluso Sailor Moon y otras, sino lo que agrega a la mesa la cultura japonesa en el manga y el anime, de contar historias te puedo decir, medios que eran vistos solamente para niños o para un público infantil, pero también tocar historias para todo tipo de edades y de todo tipo de temas. Ok, tienes que pensar que el error básicamente es de Occidente. Cuando Japón empieza a desarrollar manga, que viene de antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos desarrollan historias para entretener a varios grupos o a varios segmentos de personas. Eso cambia y se lleva mucho más después de la Segunda Guerra, cuando empiezan a hacer no solamente por géneros, sino que también empiezan a hacerlo por grupos etarios, grupos de edad. Entonces, te digo que el error es de Occidente. ¿Por qué? Porque mientras que en Japón tenías un manga o un cómic japonés, como quieras llamarlo, que iba dirigido a amas de casa o a amantes del deporte o a niños o a niñas, cuando eso hace el transmedia que pasa a una animación, en Occidente se tomaba que las animaciones eran productos infantiles y por ende esas animaciones iban a ser distribuidas a niños. Inclusive se da el caso de que Estados Unidos, que es la mayor parte del tiempo el país donde llega por primera vez la animación japonesa a la costa oeste y de ahí corre hacia la costa este, ellos empiezan a censurar y a incluir animaciones o hechas por ellas dentro de las animaciones japonesas. ¿Por qué? Porque consideraban que lo que estaba viendo no era apto para niños. Es decir, en Japón lo tienen segmentado y acá simplemente se le pasaba a todo el mundo, a todos los niños, independientemente de quién fuese dirigido. Tú estabas hablando de Sailor Moon. Sailor Moon era un shoujo que estaba diseñado para mujeres. Sin embargo, aquí lo veían todos los niños en las tardes en el canal que se presentaba. Doraemon, que era una animación infantil, pero tenías animaciones como Mazinger Z,
que eran para jóvenes adolescentes. Sin embargo, volvemos a lo mismo, se pasaban a todo el mundo. Esto evidentemente es una gran influencia para un segmento de la población si empezamos a pensar que esto es a partir del 74, 73 en Panamá, pero tienes también toda la influencia de cómic, no solamente suramericano, norteamericano, mexicano, belga, europeo, porque aquí en Panamá desde los 60 empiezan a llegar cómics belga como Tintín, que llegaban a los supermercados Gago, Asterix y Obelix, Lucky Luke, o sea, eran cómics que llegaban traducidos por España, Mortadelo y Filemón, y tenemos también esa influencia. Inclusive hay algo muy, muy divertido, por decirlo de alguna forma, y es que muchos cómics, tanto de Marvel como de DC, que eran traducidos por México y por España, llegaban acá. O sea, yo recuerdo claramente de pequeño leer Dan Defensor, que era básicamente Daredevil, pero había sido comprado los derechos por la editorial Vértice de España, y como el personaje tenía las 2D pegadas en el pecho, pues hombre, en vez de Daredevil lo hispanizaban y era Dan Defensor. Entonces, sí, este gran cúmulo de cómics influencia a muchas personas, pero sin embargo tenemos la cosa esa extraña de que mientras que tanto en Norteamérica, hablando de México, Estados Unidos, y en Sudamérica, países como Chile, como Argentina, se crea una industria del cómic, en Panamá eso no sucede. Yo lo atribuyo a que al ser un país de paso, o sea, nos llegaba tanta cosa de fuera, tantos cómics de fuera, y en nuestro idioma o en otros idiomas como el inglés, que simplemente, no sé, tal vez la gente no se dedicaba a eso por toda la cantidad de material que te llegaba, y se veía, como dijo Julián, los problemas que es crear, y como lo dijo Joram, ¿no? Los problemas que es crear este tipo de producciones a largo plazo. O sea, era un trabajo muy, muy duro, que tal vez si no tenías la cantidad de habitantes, o sea, un buen mercado, no te iba a representar una ganancia económica adecuada. Sí, y lo que usted dice es correcto, profesor Orlando. El ver cómo incluso esta semana se escuchaba la noticia de un despido masivo en una de las compañías más grandes de cómics a nivel mundial, DC Comics. Sí. Y simplemente porque ellos se pusieron a ver números y dijeron, oye, la película Aquaman hace $1 billón, pero el cómic de Aquaman no. Entonces, y ver también el tema de estructuras y todo lo que se estaba haciendo en un país que para ellos es algo, era algo del día a día, y es algo como todos los miércoles allá tienen cientos de publicaciones, pero aún así el formato o el estilo de contar esas historias allí cambia y se vuelca ahora al mercado de la novela gráfica por el cual un Will Eisner peleaba hace varias décadas atrás, tratando de incluir el cómic como historia autoconclusiva en las librerías hace muchos años atrás. Y es algo que para Estados Unidos ahora mismo que está pasando esto es algo nuevo, pero para Japón tal vez no tanto, por cómo ellos veían esa industria o cómo se movía. Ellos trabajan mucho ese tema, tengo entendido, de los semanarios, en donde distribuyen este material ahí en Japón. Usted que tiene más conocimiento de eso, ¿nos podría ampliar? Sí. No tengo ninguno ahora mismo aquí a la mano porque estoy haciendo guardado de libros, pero en Japón básicamente tú tienes una revista que imagínate que podría tener 400, 500 páginas que sale en un formato semanal, cada 2 semanas o mensual, donde tienes 15 o 20 historias o 30 historias diferentes. Entonces estas historias, que son 4 o 6 páginas cada una, 8 páginas cada una, no solamente dependen de la publicación del semanario, sino que además dentro del propio semanario, por ejemplo, yo trabajé con Sunday GX. Sunday GX te traía una postal donde te incluían las historias que aparecían y tú tenías que decir cuáles 3 te parecieron mejores.
y de esas 3 que te parecieron mejores, si pudieses escoger una cuarta, ¿cuál sería? Entonces era una presión muy grande, es una presión muy grande, porque lo que significa que las historias que menos le gustan a la gente van desapareciendo de esta revista. Y estas revistas lo que hacen al final de cuentas es que cuando tienes una historia muy buena, entonces lo convierten al formato de tomo, que es lo que nos llega a nosotros, lo que se vende básicamente a nivel internacional. Entonces tú tienes esto, funciona bien y mal. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tú estás haciendo es que estás fomentando al público a que decida qué funciona y qué no, cuando tú puedes tener a alguien que tal vez guioniza de una manera muy lenta, pero luego el desarrollo siguiente de la obra iba a ser muy bueno, pero por este inicio lento tal vez no llegas a ver eso. Entonces, son publicaciones muy baratas que, a diferencia con lo que pasaba en Estados Unidos, que teníamos los tomos, como le dicen en España, las grapas, que eran publicaciones que empezaron siendo muy, muy económicas, pero poco a poco fueron subiendo de precio. Tú tenías una historia de 32 páginas que te continuaba mensualmente, pero eso pasó de costar, recuerdo aquí en Panamá, 50, 75 centavos, a ponerse en 3 o 4 dólares. Entonces, cuando tú seguías varios cómics de estos, o sea, si estamos hablando que seguías 10 cómics, te había pasado de costar tal vez 5 o 10 dólares a 40, 50 dólares. Y desgraciadamente el mercado en este tipo de cosas siempre manda. Tú vas a tener que, si el cómic no vende, voy a ver qué hago para tratar de mejorarlo, y no simplemente, si no funciona, pues lo borro. En España muchas de las cosas que se hacen es que sacan, en vez de sacártelos por grapas, que te sacan algunos, te sacan un compendio. Lo mismo que hace Estados Unidos ahora, ¿no? Que tienen la historia, por ejemplo, de Batman, la historia de cuando Bane le quiebra la espalda, pues te sacan una especie de novela gráfica que acumula todos esos cómics. Y tú puedes comprar la novela gráfica si no fuiste comprándolos poco a poco. Entonces, el mercado no ha variado mucho en ese aspecto, porque en Japón inclusive ya están teniendo problemas con las publicaciones, y Japón es un país que hace tirajes de cientos de miles de ediciones hasta los millones de ediciones cada una de estas revistas. No, y una de las cosas es que, por lo menos en el mercado de mensuales, ha cambiado la situación y la gente se está redirigiendo más a los tomos. También me es curiosa la situación de España y Europa con los formatos tipo álbum, en donde sacan historias completas en un solo libro y la gente las digiere inmediatamente. O sea, y sienten que cuando consumen la historia es la historia completa, y después, si quieren leer más del personaje o les gustó, entonces le dan la oportunidad o el respiro al autor de poder trabajar otra historia más adelante. Pero son como métodos de publicación. Yo creo que es básicamente por la época en que vivimos y la inmediatez. O sea, eso de que yo puedo conseguir todo lo que quiero de forma muy rápida, pues en vez de estar vendiéndote mes a mes una historia, si yo te vendo un tomo integral, es decir, todas las historias unidas, voy a tener una ganancia en ese momento. Y lo que dices tú, o sea, si la persona leyó ese tomo integral, puede que le guste el personaje y siga buscando información sobre ese personaje, pero de salida estás vendiéndole un tomo, o sea, estás vendiéndole una historia completa en vez de tratar de capturarlo un tomo a la vez. Sí, muchísimas gracias por toda esa información valiosa, que pensar para muchos creadores aquí localmente que quieren trabajar y están viendo cómo se está moviendo la industria o la manera de contar historias a través del cómic a nivel mundial. Y en base a eso de cómo se publican todo este tipo de historias, también tenemos aquí a Julio Quintero, creador de Alien Defender Maki, una historia que estrena su segundo volumen pronto. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, buenas noches. Sí, aquí estoy maravillado por las disertaciones que he visto de todos los panelistas. Siguiendo la línea del profesor Rolando, aparentemente, bueno, yo con el tomo de Alien Defender Maki me salté el proceso, porque aquí en Panamá
No existen este tipo de revistas como la que el profesor mencionó en Japón, que son revistas que van contando varias historias, como él muy bien dijo, y yo directamente pasé pues a producirlos en volúmenes. Por cierto, aquí está el tomo 2 de Alien Defender Maki, que primero Dios mañana hace su estreno de venta. Y bueno, es un proceso bastante complicado, primero del hecho de escribir ante todo la historia. Yo procuré tenerla terminada de principio a fin para que no se me forme un problema que después a mitad de la historia no sepa por dónde seguirla o a dónde llevarla a buen término, ¿no? Entonces, esta historia de Alien Defender Maki empieza desde el 2003, que yo estaba en la universidad. Yo fui muy influenciado por las cosas que mencionó el profesor Rolando, mucho anime, sobre todo en lo que es la época de los 80 y 90, que para la época de los 80 yo llegué a ver mucho anime que yo ni siquiera sabía que se llamaba anime o que venía de Japón. Animes como Kimba, el León Blanco, La Princesa de los Mil Años, Astro Boy. Después vinieron Mazinger Z ya en los 90, en mi adolescencia, que ya estaba un poquito más maduro, gracias a Dios, cuando llegaron estos animes que, como dijo el profesor, a veces se lanzaban así como si fuese para todo público, público para niños. Vino entrando Caballeros del Zodiaco, Samurai X, y ya en la adolescencia, que estaba uno un poquito más maduro, uno ya podía asimilar un poco más ese tipo de historias y eran fascinantes. O sea, lo que me impresionaba de este formato de anime es que sobre todo el storytelling, o sea, la manera en cómo ellos contaban esas historias, cuidan mucho lo que es cómo contar una historia, cosa que en la actualidad he visto que se está yendo para otro lado. El asunto se está dejando un poco de lado contar una buena historia y ya se le está dando prioridad a otras cosas que no es el tema de nosotros aquí. Pero esa manera de contar historias me fascinó tanto que cuando ya yo entré a la universidad, yo me dije, bueno, yo quiero escribir una historia que la persona que la lea sienta que está viendo un anime. Entonces allí fue que yo comencé en forma de prosa a escribir Alien Defender Maki, que salió en el 2003, en una página de internet en donde la gente puede publicar, ahora se llama Fiction Press, todavía existe. Y ya después, con la Facultad de Medicina, todo el tiempo que tuve que dedicarle a la carrera, dejé de lado el proyecto dibujado, pues, porque ya yo lo pensaba hacer dibujado en algún momento, ¿no? No fue sino hasta el 2012 que ya terminé todos mis estudios, que fui a México, regresé, que una amiga que se llama Edisa Yao, que ella desde el principio ya siguió la historia de Alien Defender Maki escrita, en su versión escrita. Ella me preguntó, de que, oye Julio, ¿tú todavía quieres hacerlo en formato manga? Que es el preludio para que ya se anime en forma de anime, pues. Y yo le dije, sí, claro, perfecto, me parece excelente. Entonces, ella me dio el contacto de varias personas, varios dibujantes de aquí de Panamá, que les gusta ese formato, el formato manga. Y entre ellos me encontré con el dibujante, el artista Santiago Araúz, que prácticamente es como una relación que fue de que un clic que hubo allí entre la manera en cómo él dibujaba y la manera en cómo yo quería que se viesen mis personajes. Y entonces ya allí yo comencé a mandarle a él, bueno, cada personaje, lo primero que empezó fue el diseño de personaje, ¿no? Cada uno de mis personajes yo tuve que mandarle a Santiago, bueno, al principal, a Maki, quiero que se vea así, 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 quiero que tenga este peinado, quiero que su mirada sea como la de este personaje, y así con cada uno de los personajes principales, por lo menos, de la historia, ¿no? Una vez terminas lo que es la creación de los personajes, entonces comienza el proceso del storytelling. Y en ese storytelling yo lo que hacía era que yo diseñé unas viñetas escritas en Word en donde yo describía, pues, en esta viñeta que se encuentra en el sector superior izquierdo de la página, quiero que salga este personaje en esta pose diciendo esto, ¿no? Y en el fondo hay tal cosa. Y eso con cada uno de los paneles yo lo iba describiendo. Entonces ya después Santiago los comenzaba a dibujar en storyboards. Y entonces esos storyboards él me los manda,
yo los reviso, determino si me gusta cómo se ve, si quiero que la pose cambie o otro tipo de ángulo de la toma y todo eso. Ya después se lo devuelvo a él corregido y entonces él comienza a hacer ya el trabajo final. Después de prácticamente fueron como 2 o 3 años para sacar el primer tomo, ya fue el proceso de impresión. Entonces ya en ese punto yo me pregunté, bueno, entonces aquí en Panamá, ¿quién puede imprimir este tipo de historias? ¿No? Porque comencé a buscar editoriales, comencé a buscar imprentas aquí en Panamá y prácticamente todas las que existían era puramente formato escrito. Hasta que me encontré con una historia que se llama Mercenary Bloodline del amigo Álvaro Urrutia, que estaba impresa directamente como si fuese un manga. Y yo dije, ok, bingo, de aquí soy, voy a contactar a este hombre y voy a ver dónde él imprimió esa historia. Y entonces me parece muy curioso porque Álvaro me comenta que él, cuando él estaba haciendo su historia y él la quiso imprimir, se encontró con el mismo problema mío. No había aquí en Panamá ningún lugar donde se imprimiese un formato cómic de una calidad como la que es de un manga, pues. Y entonces él tuvo que crear su propia imprenta, o sea, la imprenta Prismateria Comics, que ahora se llama Ediciones Prismateria, él la creó para él poder imprimir su historia. Y entonces yo dije, bueno, si aceptas una historia más para que vaya creciendo tu editorial, entonces ya ahí entré con el Indie Fendermaki, el proceso de la impresión y todo. Y ya lo demás fue historia. Gracias a Dios, la historia ha tenido una buena aceptación, a pesar de que es una historia que está ambientada en Japón, porque quise hacer una especie de homenaje a todo esto que yo crecí, el ambiente en Japón. Y mucha gente me preguntaba, oye, pero ¿por qué la ambientaste en Japón? ¿Por qué no la ambientaste aquí en Panamá? Al principio eso me hizo sentir, yo dije, chuzo, ¿será que estoy cometiendo un error? ¿Será que debía haber hecho la historia de X o Y manera? Pero ya instruyéndome más en storytelling, me he dado cuenta de que en realidad no hay una limitación en cuanto a que tú escribas en un lugar o ambientado en un lugar de donde tú no eres originario. Mientras tanto, siempre y cuando tú investigues bien sobre esa cultura, sobre lo que tú quieras plasmar, y mientras lo hagas con respeto a esa cultura, tú lo puedes hacer. O sea, hay panameños que escriben historias ambientadas en Egipto, historias ambientadas en cualquier otro país, y mientras respetes el lugar a donde tú lo quieres hacer, eso está bien. Y como está aquí ahorita mismo en la pantalla, el manga de Blueprint es un manga ambientado aquí en Panamá con el estilo de dibujo japonés. Y ya ven, o sea, en cualquier lugar uno puede escribir algo siempre y cuando uno respete ese material de origen. Y entonces el proyecto de Indie Fendermaki es autofinanciado, y eso da una ventaja, la verdad, porque no tienes la limitación de que esperes a tu patrocinador a ver si te da el dinero o no para poder imprimir y eso. Y la verdad eso ha tenido, hasta cierto punto es una ventaja ser como uno mismo el propio productor y financiador de tu propio proyecto. Esto es algo ya personal mío. O sea, gracias a Dios ha tenido buena aceptación la historia. Y aunque sean las mismas personas que me compren el tomo 3, el tomo 4, como dice el profesor Rolando, atrapar a los fanáticos tomo a tomo, eh, hacerlo hasta el tomo 9, que es hasta donde ya la historia va a terminar, y esperar que de aquí a ese entonces ver qué ocurre, pues. Pero en realidad la inspiración mía es ya en un futuro, en años, tener en mi biblioteca personal mis 9 tomos de Indie Fendermaki ahí ordenados y poder decirle a mis hijos, mira, ve, eso que está allí, eso lo hizo su papá. Eso es lo que más me motiva ahorita mismo, ¿no? Todo lo que se añada, lo que ocurra, si se transforma en anime, si Japón se interesa, si se vuelve internacional esto, bienvenido sea. Y la verdad es que aquí estamos para trabajarlo con mucha pasión, que es lo más importante en todo lo que uno haga, ponerle la pasión y ya uno le ponga la pasión, ya lo demás viene por añadidura. Sí, muchísimas gracias, Julio. De veras, es algo bien interesante lo que tú comentabas,
porque en tu caso especial ahora en esta época en donde están trabajando un material, se puede decir serializado por tomos, que es una opción que yo siento que ha aceptado muy bien tu fanaticada y mucha fanaticada panameña, porque una de las cosas que se va mucho en las librerías son los tomos de manga por volumen. Y me impresiona el ver cómo era el sistema de trabajo que tú creas la historia junto con otro artista y cómo tiene que haber esa constante retroalimentación para poder ir sacando el trabajo. Y es como un ejemplo de esa evolución de lo que estaba haciendo, digamos, Yoram y su equipo en el Camaleón hace varios años para un semanario, en el punto de poder trabajar colaborativamente, porque puede haber hoy en día creadores que dicen, yo quisiera contar esta historia en formato cómic o manga, pero yo no tengo el mejor dibujo, o yo soy alguien que dibuja muy bien y que estoy haciendo estos paneles todos como Neil Adams, como Todd McFarlane o estos dibujantes famosos, pero no se me ocurre la gran épica para hacer este trabajo. ¿Qué tú le podrías decir por lo menos a autores locales que quisieran implementar eso y cómo puede ser una ventaja un trabajo colaborativo bien logrado? No, sí, definitivamente lo que acabas de decir fue lo que pasó con Alien Defender Maki. O sea, yo tenía la historia, pero a mí no se me da el dibujo y sobre todo en el estilo que yo lo quería. Entonces me encontré con Santiago, que él tiene el dibujo, tiene todo lo perfecto los dibujos, pero él no tenía una historia que contar. Entonces él me comenta que el sueño de él era poder hacer un manga. Entonces como que se juntó el hambre con las ganas de comer y entonces eso como que creó una unión bastante fuerte que nos lleva a que él prácticamente puede, como lo digo yo, me lee la mente prácticamente de qué es lo que yo quiero que vaya en el panel más allá de lo que yo le describo. Porque hay muchas cosas que yo se lo describo hasta cierto punto, pero él logra captar como una esencia o algo más, él le pone como la parte de él y entonces esa fusión ha sido muy buena en este sentido. Entonces, lo que yo le digo a los demás creadores aquí en Panamá, ya sean dibujantes o sean escritores, es que trabajo colaborativo es muy bueno porque cada quien complementa las falencias del otro. ¿Sí? Si bien es cierto que en Japón hay muchos autores que también son dibujantes y ellos hacen su propia historia y dibujan su propia historia, también hay proyectos japoneses en manga que son colaborativos. Hay un escritor y hay un dibujante. El ejemplo uno de los más recientes y mejores del caso es el de One Punch Man. One Punch Man tiene su escritor y tiene su dibujante. Entonces, es una manera de trabajar y se puede lograr, ¿sí? Gracias a Dios, el Indie Defender Maki ha servido para que mucha gente se inspire y diga que, bueno, la verdad es que si ellos pudieron, yo también puedo. Y si escribes, pero no sabes, o sea, o no tienes bien el dibujo, o dibujas excelentemente bien, pero no tienes la historia, busca asociarte, busca meterte en grupos de WhatsApp en donde hayan artistas o de lo que tú necesites. Por ejemplo, si necesitas un escritor, trata de buscar escritores panameños, preséntateles, diles, oye, ¿te gustaría que tu historia se dibujase? Mira que la verdad a mí me gustó mucho y te la quisiera dibujar, o viceversa, si eres un escritor y te gusta cómo dibuja alguien, tú le puedes llegar y decir, ¿no? Que te gustaría saber si es posible hacer la historia dibujada por él, ¿no? Pero un trabajo colaborativo bien llevado y con una buena disciplina lleva a muy buenos puertos. Sí, y en esa parte que tú hablabas del trabajo colaborativo, yo quiero recalcar también de que tú eres uno de los artistas, al igual que Álvaro, a quien mencionabas, que básicamente tuvo que hacer su imprenta para poder imprimir este Mercenary Bloodline. Tú colaboraste junto con Santiago también, si mal no recuerdo, en una historia de la antología de historietas panameña, que es uno de los personajes de lo que es este panel. Pero me llama la atención porque tú hablabas de que, sí, tú cuentas en Alien Defender Maki una historia que es de otro país, que es principalmente de Japón. Te esforzaste por estudiar el material para poder presentar algo bien realizado, así como hablaba el señor Julián Pérez, que es sumamente importante eso cuando quieres presentar cosas históricas o cuando quieres hacer algo en detalle. Pero veo que en esta historia yo la sentí incluso un poco más personal, porque yo sé que tú eres de Chiriquí, entonces
y la historia, tú trabajas con Santiago, una historia situada como también en Chiriquí, y con un sabor bien nacional, y con este tema del misticismo y el tema del miedo a la oscuridad y a estos lugares encantados, podríamos decir. Es correcto, es correcto. Yo soy oriundo, o sea, yo casi toda mi vida viví en Boquete y siempre crecí con la visión, pues la historia del castillo embrujado de Boquete, que hay gente que dice que sí está embrujado, otros que no. Entonces, cuando el señor de Levante nos contactó a Santiago y a mí para ver si queríamos participar en la antología, yo dije, bueno, yo soy el que tengo que poner la historia ahora que escribo. Y como es antología de historietas panameñas, yo dije, ¿por qué no hacer una historieta de algo que se crea aquí en Panamá? Y entonces aquí en Boquete tenemos esa historia. Le pregunté a mi mamá qué es lo que ella sabía con respecto a ese castillo. Investigué en Google yo también muchas cosas con respecto a eso. Y entonces, para hacer esas 8 páginas, tuve que instruirme tanto en la historia oficial como en lo que era el boca a boca, pues sobre todo lo que me contó mi mamá con respecto a algo que no salía en lo que salía en Google. Y entonces allí fue que salió la historia de Castillos y Leyendas. Y parece mentira, aunque sean nada más 8 páginas, lo que tú necesitas hacer, tú necesitas investigar y ponerle también algo personal tuyo, que es básicamente lo que es contar una historia. O sea, tú agarras partes de realidad, partes de ficción, parte tuya, y lo mezclas de tal manera que creas algo único. Y eso es, sobre todo en el sistema de cómic, es algo bellísimo de ver cómo eso se desarrolla. Sí, que era algo que hablaba incluso Yoran al principio, de cómo muchas de las cosas que empezaron el Camaleón o los segmentos eran historias que tenían que ver con experiencias personales de ellos como adolescentes. Se hablaba de los saraos y esto, me impresiona bastante saber pues que una de esas cosas que engancha a los lectores y se dan cuenta muchas veces cuando tú cuentas una historia que tiene, como diría uno, alma, pues viene algo de ti, pues. Y muchos escritores tal vez tienen ese temor hoy en día de poder crear un cómic, pero no, es que tiene que ser tal tema. Y tal vez, como ha pasado recientemente, que esta semana tuvimos por acá a un autor de novela gráfica mexicano, Bernardo Fernández, él hablaba de que contaba cosas personales. Incluso uno de los últimos novelas gráficas era sobre la historia de su hija y las situaciones que ha tenido que ver con eso. Y me llamaba la atención porque como era tan personal, la gente se podía identificar también. Pues, y siento que una de las cosas que me gustó mucho de esa historia, y te digo porque me gustó bastante, fue eso. Porque yo me identificaba con los lugares, me identificaba también con el hecho de ser aquí en Panamá también y con las características de los personajes que había en la historia, ¿no? Pero aquí volviendo a esto y tomando algunas de las preguntas que aquí le decimos a las personas que nos han acompañado hasta este momento, que vamos a estar leyendo las preguntas que nos están escribiendo y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad posible. Aquí hay una pregunta para el doctor Rolando Rodríguez. ¿Ha considerado publicar, así como ha publicado ensayos sobre el anime en Panamá y el anime japonés, algún ensayo o estudio de la historia del cómic o la historieta en Panamá? Pensar no, porque como dijo Julián, nuestra historia del cómic o de historieta es muy incipiente. O sea, tenemos muy pocos ejemplos. Básicamente, podríamos decir que tenemos menos de 10 cómics nacionales, de los cuales mucha de la información no es tan fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque para encontrar la información, primero alguien tiene que haberse dedicado a catalogarla. Y, por ejemplo, el cómic que tiene Julián Pérez, o sea, eso es una maravilla. Si tú te encuentras uno ahora y te piden lo que te pidan, cómpralo, porque eso no lo vas a conseguir más. Entonces, aquí se ha publicado muy poco cómic si nos ponemos a pensar en cómic, tanto como norteamericano o como cómic europeo tipo álbum. Entonces, las cosas que se hacían aquí eran mucho menores. Tenemos lo que dijo Julián, ¿no? Por aquí yo tengo, a ver si lo encuentro. Ok, el de Prestán, que lo mencionó Julián. Está que fue una especie de folleto que lo sacaron después de la investigación, de la invasión. El Quasar, por supuesto, sin firmar, pero muy pocas cosas más.
se publicó mucho cómic, podríamos decir, para en los periódicos educativos. También tienes entonces otros problemas, por ejemplo, había un americano que fue militar que publicaba historias sobre un héroe que había hecho él para la Marina, y este personaje de repente tenía muchas apariciones en el canal de Panamá, y entonces equivocadamente se llegó a decir que ese era el primer cómic panameño, pero no era así. O sea, era como bien lo decimos nosotros, era un gringo que escribía historias de la Navy, porque él había sido de la Navy, y entonces en ese momento, ¿qué era lo que estaba, llamémosle, de moda? Hombre, pues el canal de Panamá. Entonces tú tenías este personaje norteamericano que venía a salvar el canal de Panamá de, evidentemente, como era antes y durante la Segunda Guerra Mundial, pues de ataques japoneses, de ataques comunistas, de ataques de grupos terroristas, como lo podríamos decir, y en un periódico de la zona se publicó y decían que era uno de los cómics donde salía el canal de Panamá, y de ahí se empezó a no sé cómo, a formar esta idea que ese era el primer cómic panameño. Y cuando tú vas a ver la cantidad de cómic que produjo, mejor dicho, este señor, habían como 4 o 5 historias en el canal de Panamá. Y sí, es divertido ver algo que tú conoces en papel hecho por un extranjero, pero de ahí a que sea un cómic nuestro y un creador nuestro hay una gran diferencia. Es como por decirte algo, que Jordan hiciera un cómic sobre San Blas y 50 o 70 años más tarde alguien dijera, no, ese es el primer cómic hecho en San Blas. No, no es así. Entonces, ahora mismo yo estoy en otras investigaciones, entonces no me lo he planteado, pero a futuro podría ser sentarse y tratar de hacer algo que evidentemente no sería como un libro, tal vez serían una serie de artículos hablando de eso. Muchas gracias, profesor. Y es importante lo que usted menciona, pues cómo de alguna manera el simple hecho de poder catalogar nuestra historia en cómic al detalle se hace a veces difícil, no solo por de pronto el poco contenido publicado específicamente como cómic, porque si podemos hablar de insertos, podemos hablar de folletos incluso explicativos, sí. Señalética que se usa, porque se usa mucho el formato de caricatura y cómic para señalética, incluso en las líneas del metro, en todas estas cosas. O sea, es parte inherente de nuestra cultura, así como decía Yoram del meme, que es como una evolución de ese tipo de narrativa de humor en secuencia, pero es interesante saber eso, pues cómo ahora se está levantando de alguna manera con el apoyo de puede ser alguna editorial o algo, una nueva camada de artistas que están produciendo el material y en unos formatos en donde no se veía. Pues tenemos el ejemplo del formato estilo grapa que Julián ha logrado producir en 3 capítulos con el Quasar, y esperamos por ahí que podamos seguir leyendo esa historia. Y también tenemos ahora en el formato de tomo Alien Defender Maki, pues con el doctor Julio y con Santiago, pues en la ilustración. Y ahora la antología, que es prácticamente un conglomerado de autores, algunos que han sido reconocidos de alguna manera en otros géneros literarios y se apoyaron de artistas para adaptar obras que ya habían sido publicadas en otros formatos como obras originales. Y prácticamente también hacer un showcase de muchos estilos con influencia de diferentes vertientes de artistas panameños. Entonces, yo en esa parte, y retomando algo que comentó tanto Julián como Julio, en el tema de las publicaciones, Julián tuvo la facilidad por tener el conocimiento de cómo en la parte editorial, de cómo producir este material. Julio, no sé si tú tuviste el conocimiento previo de cómo publicar un material de ese tipo o tuviste el apoyo. Para nada. Para nada. La gente de allí de Prismateria Comics fueron los que se dedicaron a revisar el material que era enviado y nos los echaban para atrás y decían, bueno, hay que cambiarle esta tonalidad de
de grises. Aquí las páginas, si la cortamos, se va a salir o va a quedar muy pequeño. O sea, fue sobre la marcha que fui más o menos viendo pues cómo es que se maneja esto. Pero al principio totalmente de cero. Yo dije, bueno, ustedes son los expertos en eso, yo me ciño a lo que ustedes me digan. Así que ahí sí yo era totalmente neófito en ese asunto, sobre todo en el tomo 1. Ajá. Y una de las cosas que me queda y me deja pensando, pues, es el hecho de que tú hiciste la búsqueda, hiciste la tarea, ¿quién imprime este tipo de formato o en este tipo de formato aquí? Y cuando ellos veían que era un formato de arte secuencial, en este caso manga, la gente como que nosotros no hacemos eso, o de pronto no es nuestro fuerte. Entonces, Correcto. tú consideras que, y esta pregunta también se la hago a todos y el que quiera responder me puede levantar la mano del grupo. ¿Ustedes consideran que para poder ver de este tipo de proyectos más seguidos es importante, así como otros países, en el caso de Estados Unidos, y me llega el ejemplo a la cabeza Scholastic, que es una editorial que normalmente publicaba material de novelas, de cuentos para niños. Ahora básicamente es el publicador exclusivo de una autora que se llama Raina Telgemeier, que ha ganado premios Eisner del cómic y prácticamente es como la J.K. Rowling de los cómics, sin escribir Avengers ni Liga de la Justicia. Pero le he dedicado a una editorial que normalmente trabajaba este tipo de material, se volcó al formato de novela gráfica, se volcó al formato de cómics. ¿Ustedes consideran que que los autores tengan acceso a la manera de un apoyo editorial para poder llevar a buena terminación sus historias puede ser también, como se dice, una fortaleza para que más de este tipo de trabajo y de estos creadores que se quedan en la idea, que se quedan en el concepto, puedan publicar este tipo de historias también? Por mi parte, sí, yo considero que incluso esto es como algo para apoyarse entre todos. Si de esto sale que alguien se entera que, oye, existe entonces un lugar donde se puede imprimir un cómic aquí en Panamá, y que voy para allá. Y entonces se va nutriendo cada vez más la editorial, y eso lo va a hacer que sea mucho más fuerte, y quizá ya más futuro sea reconocida a nivel internacional como la editorial de cómics de Panamá, y que sirva de referente pues a todas las personas que quieran publicar su cómic en formato impreso. Ya sabe que tienen un lugar donde hacerlo, y entre más historias se unan a ese editorial, más fuerte se hace, y pues quien quita y podríamos crear la próxima DC o Marvel de aquí de Panamá, de la cantidad de historias que se puedan publicar. Yo pienso que sí, entre todos, si vamos hacia un mismo rumbo, se puede llegar a muy buenos resultados. ¿Alguien más quiere aportar por acá? Yo al igual que Julio estoy de acuerdo con eso. O sea, el saber que tienes un lugar, es decir, así como Julio, quién sabe cuántas personas más no hayan dado el siguiente paso por eso, porque no saben que existe un lugar donde poder imprimir un libro especializado. Evidentemente, entre más conocimiento haya sobre la materia, tú puedes llegar a un mercado mucho más grande. O sea, lo que está haciendo Álvaro con su editorial básicamente es llenar un nicho que no existía en nuestro país, o que sí existió, porque sabemos que hay algunos cómics, de repente desapareció, tal vez por la misma falta de autores. Entonces, cualquier ayuda, ya sea económica, ya sea de impresión, de contactos, así mismo como Julio encontró quien le dibujara y tú puedas, en caso de que tú dibujes bien, buscar a personas que escriban historias, pues estás haciendo una red que te permite crear y te permite expandirte a muchas más personas. Bien. Muchas gracias, profesor. En ese tema, acá preguntan, estoy buscando en las preguntas una consulta que tenían aquí. Entonces, ¿creen a los que han tenido la oportunidad de publicar en plataformas digitales?
¿creen que las plataformas digitales como Comixology, que sabemos que hay algunos de los materiales, por lo menos el Quasar sé que está publicado por allá, influencia negativamente o positivamente al mundo del cómic? Bueno, yo te diría que una cosa curiosa me ha ocurrido, que cuando les digo a la gente que el material está en Comixology, alguna gente lo ha buscado, pero la mayoría me dice, yo prefiero el material impreso. Yo tenía la idea, yo a mi edad, yo tengo más de 25 años, y yo pensaba que los muchachos no iban a querer el material impreso. Eso era lo que yo soñaba, el material impreso, porque crecí con eso y me encanta el papel y el olor a la tinta y eso. Cuando yo les decía, eso está también en la plataforma digital, me decían, yo quiero, jóvenes, ¿eh? Yo quiero el material impreso. Entonces, yo pienso que más que afectar, ayuda, afectar negativamente, ayuda por la exposición. Porque a mí me llama la atención que gente de afuera lea el material y que lo comente. Pero muchos de ellos me han pedido el material impreso. Entonces yo lo he enviado impreso. Así que yo creo que más que perjudicar, ayuda. Eso es lo que pienso yo, no sé, lo que me ha pasado. Sí. Una última cosa, Julián. Perdón, quería comentar sobre ese material impreso y el digital. O sea, yo realmente, o sea, si te pones a ver, si tú pides si tú compras una pintura y la pones en la computadora es una cosa, pero si tú compras una pintura y la pones en tu casa, en tu sala, son dos cosas distintas. O sea, yo pienso que el arte ilustrado tiene que ser de alguna manera, tiene que ser tangible y no mantener esa digitalización. Yo trabajo mucho el tema digital, animación y todo esto, pero aún así me gusta comprar material, libros, cómics. A mí cada vez que voy a otro país, me metiendo estas tiendas de cómics grandes que venden cómicas underground y todo lo demás, cómicas que en mi vida la he visto, y yo pienso que es muy más interesante adquirir este tipo de contenido de manera física que de manera digital. O sea, digital a veces ni me interesa. O sea, es como que, bueno, lo puedo ver hoy, lo puedo ver mañana, pero una cosa es que sea mi propia, digamos, que me pertenezca, digamos, esa obra me pertenezca a mí físicamente. Yo pienso que son dos cosas distintas y me parece que no es algo comparativo para poner, pues, como decir que lo digital puede ayudar a algo. Pues. O sea, pienso que podemos expandirnos, globalizarnos, pero en sí tenerlo es otra cosa. Sí, voy con el profesor Rolando, que quería comentar algo. Sí, yo estoy de acuerdo en el sentido de que evidentemente lo digital te permite llegar a, vamos a decir, 1.000 millones de personas. Sabemos que hay entre 3.000 y 5.000 millones de personas que usan el Internet, pero es precisamente tenerlo en un formato que no tiene fronteras el que te permite que te conozcan afuera. El gusto va a depender de cada persona. Yo soy igual que Julián y igual que Joram. O sea, a mí me das un libro en físico y yo lo prefiero 100 veces al digital. Yo tengo que leer cosas en digital, pero preferiré siempre el físico. En cambio, mi madre, por su edad y tal y cual, a ella le es mucho más fácil tener una tabletita delgadita que no pesa nada y acumular 100, 200 libros en esa tabletita e irlos leyendo poco a poco, sin tener que estar con el cansancio de tener un tocho cargado y tal. A mí, igual que a ellos dos, déjame el libro en papel. En algún momento se acabará y en ese momento veremos qué se hace, ¿no? Sí, muchísimas gracias, profesor. En caso de Julio, a mí tu caso también me es bien particular porque yo sé que ustedes empezaron a publicar primero en una página web algunas de las páginas y aún así la gente que la leía ya quería su libro firmado también, su tomo. Es correcto, de hecho todavía existe la página de internet, allí están el tomo 1 y el tomo 2, pero como dijeron los demás colegas aquí, el físico, eso es algo que no tiene precio en ese sentido. Yo escuché una vez una frase que decía
que en una pantalla de una computadora tú no puedes derramar una lágrima, no puedes sentir el aroma de la página. O sea, la experiencia que te da algo impreso es algo que va más allá, o sea, despierta otros sentidos más que el de la misma vista. Y definitivamente los que han leído la historia sí prefieren su formato físico, como dijo el profesor Julián. Es algo que está aquí para quedarse. Al formato físico nunca se le va a acabar la batería, no te vas a quedar a medio palo si de repente tienes que apagar la pantalla, y siempre va a estar disponible allí para ti cada vez que tú lo quieras abrir, y eso es algo que no tiene precio. Sí, muchísimas gracias, Julio. Vamos a buscar otras de las preguntas que tenía acá. Esta es para Julián y hay otra para Yoram. Ahí voy primero con la de Julián. Dice, ¿habrá la posibilidad de que pueda compartir en su Facebook o en sus redes sociales las páginas del cómic de Victoriano Lorenzo? Dicen algunos aquí, ya que no lo pueden tener físico. Sí, Y sí, la otra, que dicen algunos que se apuntan para la historia que usted quería contar de Urraca, dicen. Excelente, excelente. Bueno, mira, había una pregunta por allí que leí en la que me preguntaban sobre este cómic de Victoriano Lorenzo, si en el cómic atacaban a Victoriano Lorenzo, si degradaban la figura de Victoriano Lorenzo. No, me explico mejor. El cómic de Victoriano Lorenzo y el de casa, lo que trata es de reivindicar la figura de Victoriano Lorenzo, recuperarla. Y me parece un excelente trabajo. Yo voy a hacer lo posible por montar eso en algunos paneles, porque son interesantes, ¿no? De la historieta de Victoriano Lorenzo, del cómic de Victoriano Lorenzo. Voy a hacerlo. También me decían si yo lo podía incluir dentro de las historias del Quasar. Y yo creo que es totalmente factible. Ya yo mencioné a Urraca en el número 2, creo, y hay que seguir eh, en, eso, en esos viajes en el tiempo y esas cuestiones. Es una herramienta para encontrarnos con nuestra historia, ¿no? Y vale la pena la sugerencia, ¿no? Sí, y en ese caso le comento de que hace un tiempo yo tuve la oportunidad de leer un libro que se llama La Guerra Perdida del Indio Lorenzo, de Alfaguara, un documento bien interesante de cómo el pueblo colombiano, porque entendamos de que en ese periodo de la Guerra de los 1000 días y todo esto, muchos consideran que el territorio donde él nació era territorio de Colombia. Entonces, ellos también hablaban de esta, se puede decir como tragedia de lo que fue la vida de revolucionario de este personaje, que también allá lo ven algunos con buenos ojos. Y me parecía, y yo me ponía a pensar, ¿cómo me gustaría ver una historia en formato de novela gráfica o de alguna manera de este personaje tan insigne también de nuestra historia latinoamericana y de la historia panameña? Pero es bien curioso, ¿no? Así es, una cosita más, Roberto, y tú disculpen los compañeros, que sí, en esa línea hay toda una riqueza latinoamericana de gente que está trabajando con cosas en esa línea, con sus personajes históricos. Hay trabajos chilenos muy interesantes con Lautaro, en Argentina, en Colombia he visto materiales en Perú. Y qué bonito sería, como decía el profesor Rolando o Julio, que este mundo de superhéroes y de personajes que realmente fueron héroes históricos se recuperaran, ¿no? Y que se hiciera una cofradía de esos personajes a nivel latinoamericano. Sí, muchas gracias, señor Julián. Acá para Yoram estaban comentando de que si habían pensado, por lo menos de el grupo que participó en el Camaleón, de si de pronto plataformas como Webtoon o de publicación de contenido de cómic en la web
podrían ser unas herramientas para republicar el Camaleón o secciones del Camaleón para poder recobrar digitalmente un espacio, esa memoria de ese semanario tan famoso de los 90? Bueno, en ese sentido, en el tema de la recuperación, yo he presentado el proyecto para hacer un documental, ya que además de las publicaciones, me parece importante también mucho los testimonios de estas personas que vivieron que estuvieron trabajando en ese tiempo, y también mucho también las personas que eran lectores de este periódico, ¿no? Me parece que yo he tratado de presentar esto para hacer documental y todo esto, nada más que estamos en esa búsqueda de ese proyecto. Casualmente, el señor de Levante me ha comentado que le interesaría mucho hacer una investigación sobre ese punto. Así que más que comenzar a retomar eso, yo pienso que sería como documentar esa historia, ¿no? Ya que pienso que igual nosotros vivimos otras épocas. En esa época ahora todo es políticamente correcto. Y no digo que está mal, o sea, yo digo que hay muchas cosas positivas dentro de esto, pero antes no existía eso. O sea, las personas simplemente hacían un chiste y la gente se reía y la gente no lo tomaba mal, pero ahora ya nos tenemos que cuidar mucho de las reacciones de las personas y de grupos, pues. Entonces pienso que no sé si también tuviera la misma, como decir, el mismo feedback este periódico ahora en estos tiempos. Pienso que los tiempos han cambiado, pienso que yo creo que no podríamos retomar, digamos, la misma temática que tenía ese periódico en ese tiempo. Sí, profesor Rolando, dígame. Creo que Julio quería hablar primero. Julio. Sí, claro. Yo tengo una opinión con respecto a esto que ha mencionado Yoram. Es muy, muy importante lo que él ha mencionado. Estamos viviendo en una época en la que ahora todo se le quiere aplicar lo políticamente correcto. Se ve mucho en el cine, se está viendo en los cómics, y muchas personas que yo sigo y he visto han creado ya una muletilla para este tipo de situación, que en inglés le dicen get woke, go broke. O sea, si te vas, todos los extremos son malos, ¿no? Como dijo Yoram, esto no significa que uno vaya a echar para atrás las cosas que se han avanzado con respecto a lo que han logrado ya estos grupos minoritarios, pues, por decirlo de alguna manera, de que se respeten sus derechos, porque de por sí ya esos derechos existían y existen. Solamente que como que las cosas las han tergiversado de tal manera que pareciera como que están descubriendo ahora el agua tibia, cuando en realidad ya esos derechos por los que ellos están peleando ahora ya han sido peleados anteriormente. Y se está creando una cultura de cancelación. Y ya la creatividad prácticamente se ha visto mermada, porque ahora tienes que cumplir con ciertos checklist. O sea, tienes que tener una persona blanca, tienes que tener una persona negra, tienes que tener una mujer, tienes que tener una lesbiana, o sea, y si tu historia no se enriquece por eso, menos mal si todas las historias se pudiesen enriquecer por tener algún personaje de estos, pero si tu historia está ambientada en un momento o en un lugar o determinada, o definitivamente tú quieres hacer una historia de lo que tú quieres contar, y en lo que tú quieres contar no cabe que venga un personaje de X raza o de X orientación sexual, que te obliguen a meterlo, eso va mermando la creatividad y va mermando en lo que es el mismo storytelling, o sea, la esencia de la misma historia la puede llegar a mermar, en el sentido de que ya metes cosas que no tienen sentido, ¿sí? Entonces, lo bueno de las historias de antes era que se preocupaban mucho más bien era por contar la historia y no tanto por cumplir estas casillas. Y es lo que se está viendo ahorita mismo con el montón de películas que han salido últimamente, que han sido un total desastre económicamente hablando. Y entonces ellos lo achacan a que no, lo que pasa es que
no la vieron porque no pueden ver a una mujer protagonista, o son misógenos, o son hombres de sótano que están en el sótano de su mamá, que andan despotricando porque convirtieron a su personaje que era blanco desde hace tiempo en un personaje negro y no pueden ver un personaje negro. O sea, no. El punto no es ese. El punto es, si tú puedes contar una historia en donde todos tus personajes, si quieres, son homosexuales, o todos si quieres son mujeres, o todos si quieres son personas de raza negra, pero mientras lo cuentes bien, a la persona, no, a los demás no les va a importar qué tipo de personajes tú tienes. Lo importante en realidad es la historia. Yo siento que eso se está perdiendo con esta cultura de lo políticamente correcto. Es mi humilde opinión al respecto. Profesor Rolando. Yo quería volver básicamente a lo que hablaba Julián hace un momento, por la pregunta que le hicieron de si podía poner paneles del cómic de Victoriano Lorenzo, y lo que le quería explicar al público es que para las personas que guardan cómics o que coleccionan cómics, esto es algo un poquito complicado. Por ejemplo, yo doy una clase de historia del cómic en la Universidad de Guatemala y he conseguido algunos cómics muy, muy viejos, te estoy hablando de 1967, 1973, y mi miedo era precisamente, si yo voy a darle el ejemplo a los estudiantes, le tengo que entregar el cómic y son 40, 35 estudiantes que van a estar abriendo mi cómic que tiene 50 y tantos años, y yo llegué a la conclusión de lo que yo hice fue que escaneaba el cómic en casa y entonces lo imprimía en papel, o sea, tal cual está hecho el cómic original, para entonces esta cosa que básicamente es el cómic impreso en papel ahora, yo se los pueda pasar a ellos, que ellos lo puedan ver, pero sin que mi original corra riesgos de ensuciarse, mancharse, romperse. Y se los digo porque los que coleccionamos cómics tratamos de mantenerlos en el mejor estado posible. Correcto, profesor Rolando. Y aquí sabemos que en Panamá hay bastantes coleccionistas y que cuando le dicen préstame tal cómic, y más un cómic que es difícil de conseguir o que prácticamente es inexistente en impresión o reimpresiones, es un tema delicado. Y eso ayuda también a veces al tema de cómo muchos de los lectores de cómic de Panamá actualmente prefieren el material impreso de los autores que están produciendo actualmente a un material digital, por el hecho de que no es que tengamos mucho material de ese tipo, y el poder tener este material de, sea estilo cómic, estilo manga, de nuestros autores en una librería, como está un manga japonés, como están los tomos de cómic norteamericano o europeo, es decirle a los demás autores, ustedes también son importantes. La manera de contar historias en este medio también va en este lugar. Y es una de las cosas que, vuelvo y le comento, me recuerda mucho la historia de este ilustrador y creador del personaje de Spirit, Will Eisner, que desde hace muchos años atrás peleaba porque se viera al cómic o al arte secuencial de este tipo como un medio para contar historias serias. Porque hay gente que no puede saltar al cine, quisiera ver y me pongo a pensar en el hecho de Avengers o las películas de superhéroes del día de hoy, cuántos años tuvieron que pasar y ya Kirby no vio Avengers en el cine. Stan Lee tal vez la pudo haber visto, pero fueron ideas que surgieron en las páginas de un cómic de un grupo de personas que se sentó, hey, vamos a cranear una idea para contar una historia tal vez que nos entretenga a nosotros y entretenga a otras personas. Y para los creadores panameños eso puede ser también una inspiración, saber de que pueden llegar a ese punto, a donde han llegado Julián, donde ha llegado Julio, donde ha llegado un Álvaro, donde han llegado los autores que están en el libro de antología de historietas, que sus libros se vean también al lado de esas otras obras. Sí, es que precisamente es eso, o sea, tenemos que ver el cómic como lo que es. El cómic es un medio para contar una historia, lo mismo que es el cine, lo mismo que es un libro. Entonces, yo, por mala suerte, todos los cómics panameños que tengo, siempre los he comprado en librerías o en las farmacias más conocidas de aquí de Panamá. Entonces no tengo ninguno autografiado, a pesar de que conozco a Yorra muy, muy levemente, nos hemos visto en un par de ocasiones, a Julio Quintero sí, a Julián Pérez primera vez que lo veo en persona, entre comillas, pero es eso, o sea, es
un medio que te sirve para contar una historia independientemente de la historia. Yo acabo de terminar de leer uno que es sobre los prisioneros de Guantánamo. Entonces, tú siempre te imaginas historias de cómic, de ficción y tal, pero el cómic también te sirve, como enseñaron hace poco, para contar historias que sucedieron, la guerra de las trincheras de Tardí, o sea, cómic de guerra, cómic de fax de Sarajevo. Entonces, el cómic siempre va a ser un medio que ayudará a ciertas personas a acceder a ese conocimiento. Uh-huh. Sí, y como hablaba Julián hace un momento, uno puede irse para otros países de Sudamérica también y ver la riqueza de historias también nacionales a través del cómic. Yo me recuerdo mucho del Rupay de Perú o Barbarie de David Cosio, que narran la historia del Sendero Luminoso y todas las luchas que hubo de las insurgencias en Perú, o sea, historia de ellos a través de cómic, o Notas al pie de Gaza de Yousaku. Entonces, es una cosa interesante de también como que abrirle la mente a todos los creadores de que cualquier tipo de historia es posible a través del formato. Y mi pregunta ahora va, porque sé que se nos está acabando el tiempo y estábamos viendo, tengo una pregunta importante que es como un recuento de varias preguntas que se hicieron. ¿Cómo puede hacer un autor que quiere publicar un cómic el día de hoy para obtener esa ayuda editorial que tal vez no conoce, para poder llevar a su cómic a ser impreso, su trabajo? ¿Cómo ustedes verían ese viaje? Si es fácil el día de hoy. Bueno, por la experiencia que yo he tenido, es un viaje que es un poquito tortuoso, sobre todo si eres una persona que quiere que las cosas vayan un poquito más rápido. Tienes que tener la paciencia de recibir el feedback de la editorial, de ver qué es lo que hay que corregir o qué no, esperar que tu ilustrador, si tienes un ilustrador, pues corrija lo que te pidieron y entonces te lo envíe para que entonces tú lo puedas reenviar. Es un proceso largo, pero vale la pena cuando ya el producto final tú lo tienes y te das cuenta de que cada gota de sudor y cada gota de lágrimas que derramaste por eso, al final valió la pena y lo tienes en físico y salió como tú lo tenías en tu mente. Y a veces hasta mejor de lo que tú lo tenías en tu mente, y eso también es algo que no tiene precio. Yo pienso que sí, o sea, no les voy a decir que es un camino fácil, pero es un camino muy gratificante cuando al final lo logras. Uh-huh. No se escucha, Julián. Disculpa. Para seguir con lo que dice Julio, me parece importantísimo que, o sea, este trabajo en el que estamos es un trabajo visual. Nosotros estamos trabajando con cuestiones visuales. Y es muy importante que, como decía él, si no tienes la posibilidad de dibujar, busques a alguien que te dibuje avances de tu historia. Si no tienes la historia completa, entonces avances de tu historia para que te ayude a vender la idea. Cuando tú vas a mostrar la idea con todo el concepto que tú tienes en la cabeza, es bueno tener una ayuda visual idónea. Pero lo más importante, y que no se frenen, por ejemplo, yo también me autofinancio, he estado autoarruinándome, pero me estoy autofinanciando, y eso tiene su ventaja, porque como decía Julio, yo no tengo que depender de que el patrocinador esté de acuerdo con mi contenido o que me lo quiera modificar. No, es mi contenido, es mi historia. Y lo que sí quisiera decirle a los interesados en hacer cómic es que no se frenen por eso de que qué dirán, el qué dirán, si lo que hago va a estar al nivel de... No. Hay muchas historias que son exitosas y que fueron rechazadas miles de veces por editoriales, por gente que simple y sencillamente no entendía
el meollo de la historia. Así que ustedes no tienen nada que demostrar, como he dicho en muchas ocasiones. Tienen que mostrar, no que demostrar nada. Hay que mostrar. Tienen una historia y la quieren mostrar, dibújenla. Si no pueden dibujarla, busquen a un ilustrador, trabajen en conjunto y tiren el material adelante. Esta cuestión de las editoriales o de las imprentas, porque yo trabajé directamente con una imprenta y yo me edité mi material, hice todo yo. Edité todo, corrección de ortográfica, corrección de contenido, todo, corrección de dibujo, absolutamente todo. Así que llegué a la imprenta y allá en la imprenta a la que fui, era la primera experiencia que tenían imprimiendo un cómic. Y yo llegué y les decía, bueno, esto es sencillo, es así, así, así. Y ustedes nada más me tienen que decir cómo economizar papel, porque tienen unos formatos de acuerdo a las máquinas que tienen, etcétera, y yo me tengo que ajustar a ese formato, al tamaño. Y coordinando con la imprenta saqué mis materiales aquí en Panamá. Hay que echar adelante, no hay que frenarse, hay que seguir con el proyecto y van a encontrar apoyo de nosotros, por supuesto, pero también en las imprentas van a encontrar gente que les ayude, en editoriales aquí en Panamá. Así que no se frenen, sigan trabajando el material y denle forma lo más posible. Si es que pueden tener el material completo, mejor. Sí. Muchísimas gracias, Julián. Una última pregunta rápida, de algo un fenómeno que se ha visto afuera, el tema de estos autores que ahora se ven, están los autores de cómic de superhéroes por lo menos, y están los autores de novela gráfica o cómic, y son vistos, los autores de novela gráfica específicamente que publican para librería, se ven prácticamente como autores de novela de prosa. Muchas veces los ponen hasta el mismo nivel y se les trata como ese mismo nivel. ¿Ustedes consideran que para los creadores de cómics locales también es importante incentivar la visión de los autores de novela gráfica o de arte secuencial y verlos de la misma manera como un creador de una novela o una obra de arte? Si se ve el día de hoy a un creador de cómics, manga, local, como un creador de novela o como un creador de arte. Yo creo que básicamente lo que hay que incentivar es la lectura de todo tipo de cosas, precisamente para que puedan nutrirse mucho más de lo que se está haciendo y tener una visión más amplia de lo que ellos puedan crear. Sí, listo. Esto sería todo, no nos queda más tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Pueden contactar a todos los creadores en sus redes sociales para más consultas y más preguntas a todos esos futuros creadores. Muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este tiempo y compartirnos toda esta información valiosa. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Gracias. Bye. De esta manera damos por finalizada la mesa Desarrollo del cómic y manga en Panamá. Desde el Salón Gloria Guardia cerramos las actividades y les agradecemos su compañía en la modalidad virtual de la Feria Internacional del Libro 2020. Los invitamos a seguir disfrutando de la lectura y será hasta una próxima edición.